Seguimos, estamos en la mesa de análisis político. Estamos en martes 19 de febrero del año 2019. Estamos con Fernanda Boyd y Daniel Chasquetti, Antonio Cardarello y Federico Irazábal. El economista Ernesto Talvi mostró la semana pasada una segunda etapa en su campaña en la que pelea la interna colorada con el senador José Amorín Valle y, suponemos, el expresidente Julio María Sanguinetti, que cada vez da señales más claras de que va a ser precandidato. Talvi, que lidera el sector Ciudadanos, asumió un discurso más duro contra el Frente Amplio. Por ejemplo, en esta situación de dificultades por las que atravesamos en materia de producción y empleo, hay una gran responsabilidad de los gobiernos del Frente Amplio que dispusieron del fusilamiento de la producción y del turismo en una secuencia de 3 pasos. Preparen, apunten, fuego. Preparen, se apronta el fusilamiento cuando el Estado gasta más de lo que le entra. Apunten, se apuntan los rifles contra la víctima cuando el Estado pide prestado grandes cantidades para llegar a fin de mes. Porque para un gastador compulsivo no hay dinero que alcance aunque se cobren impuestos altos y tarifas de servicios públicos muy caras. Y fuego, el tercer paso del fusilamiento de la producción y del turismo, cuando el Estado pide prestado dólares que se venden en plaza, lo que genera un dólar barato, un peso caro y hace que Uruguay sea el país más caro del continente. Por otro lado, Talvi presenta ahora una simbología más próxima al Partido Colorado. Introdujo en sus carteles el clásico clavel colorado y cambió el logo multicolor que empleaba por un círculo colorado con una leyenda que dice Talvi presidente escrito en blanco. Bueno, pero además salió a disparar munición gruesa contra Sanguinetti. Se ha dado un contencioso fuerte con el expresidente de la República. Los dejo a ustedes. Hubo un cambio claro en la estrategia de Talvi. Hasta ahora parecía que era una estrategia de posicionamiento, de darse a conocer, con mostrando un perfil mucho más técnico. Y ahora es claro, apareció Sanguinetti, vaya cambio. Y es parece que es una estrategia de competencia política, con lo que eso trae. La mesa pasada o la anterior bromeamos, bueno, en cualquier momento le está faltando el Colorado a la campaña de Talvi. En cualquier momento reaparece el spot del Coloradito Salí que habíamos visto en campaña anterior de Bordaberry. Bueno, estamos en eso, se ha coloradizado. Lo que tiene bastante sentido, porque la interna, salvo excepciones, apela a los votantes que tienen afinidad con el partido. Él ha llamado a que voten también no colorados por su candidatura, ¿no? Sí. Pero ahora es cierto, ahora se colocó en el marco claro de su partido, ¿no? Se dio cuenta que el electorado está dentro de los que han preferido al Partido Colorado y que necesariamente va a tener que dar ahí la pelea, ¿no? Me parece que esas fotos de Talvi con la bandera del Partido Colorado, es decir, tratando de generar una mayor identificación desde el costado afectivo, del costado ideológico, histórico, denotan un cambio fuerte en su actitud. Creo que además, ahora lo comentábamos mientras escuchábamos el discurso, ¿no? Se ve una actitud mucho más dura, más confrontativa, que en realidad es un poco riesgosa, ¿no? Vamos a ver a un Talvi mucho más político probablemente que el perfil técnico por el que se estaba apostando. Es decir, Talvi ha hablado mucho del tema del gasto público, se ha posicionado, lo que marcábamos hoy en el bloque anterior, en un área de su conocimiento, de su experiencia, que es la que él podría de alguna manera tomar como bandera principal. La entrada de Sanguinetti, nada menos, lo va a obligar a ampliar esa diversidad de asuntos sobre los que va a tener que discutir. Va a haber además, obviamente, una cuestión de jerarquía y de estatura en la competencia, ¿no? Sanguinetti 2 veces presidente, ya arranca como el favorito. Es decir, es muy difícil que un individuo que fue 2 veces presidente de la República y que ha sido líder de una de las fracciones más importantes del Partido Colorado en los últimos 30 años, uno le asigne un lugar atrás de alguien que prácticamente se inició o se metió en la vida política partidaria plena hará cuestión de menos de 6 meses. A mí me parece que al principio intenta hacer una campaña
fundacional como Bordaberry en el 2009, pero a diferencia de 2009, que se apoyaba en el coloradito, en Colorado volvé a tu casa, se apoya en un discurso más hacia afuera del partido. Incluso algunos de los dirigentes que lo apoyan dicen que una de las fortalezas de Talvi es que puede apelar a un electorado más amplio, pero justamente todos los candidatos que en las internas han apelado a un electorado más amplio que su partido, les ha ido mal, han perdido. Y por otro lado, hay una especie de contradicción también en su discurso, porque él se presenta... ¿En el nuevo? ¿O el primero? En el primero, y es algo que ha seguido manteniendo, presentarse como la renovación, como alguien que viene a hacer una política nueva, que no quiere nada con el aparato, dice sí a Sanguinetti, no al sanguinetismo. Sí, aclaremos por las dudas que los oyentes no lo hayan retenido. Este fin de semana salió con ese planteo, ¿no? A propósito de por qué no hubo un acuerdo con Sanguinetti. En el diario El País sostuvo que en su sector hubieran aceptado encantados el apoyo de Sanguinetti y sus cuadros técnicos, pero lo que no aceptaron fue su aparato político territorial de captación de votos. Bueno, ese aparato político es el que le va a hacer perder la interna, porque ese es justamente lo que se necesita para ganar una elección. Pero la contradicción que yo decía... Pero él lo asume, él dice, si acordábamos con Sanguinetti en los términos que se planteaba, capaz que ya tenemos ganada la interna de antemano, y sin embargo preferimos correr el riesgo. Sin capaz. Capaz. Está corriendo el riesgo. No, pero a lo que yo iba, porque él dice, bueno, Sanguinetti no, porque representa a la vieja política, pero aparte del discurso de lo técnico, otra de las cosas que ha usado para legitimarse es que él es el delfín de Jorge Valle. O sea, critica a la vieja política, pero la usa también para legitimarse, para decir, bueno, yo soy algo así como el sucesor de Jorge Valle. Para representar el ala liberal y ahí sí tratar de captar electores de fuera del Partido Colorado, que uno podría pensar razonablemente que si hubieran ido ante la salida de Bordaberry, ¿no? Pero también es verdad, apela a una figura histórica del Partido Colorado, y en sus cuadros, además, en los cuadros de Talvi, no hay recién llegados a la política, no es un equipo de plena renovación. Sí, un poco sorprendido, ¿no? Porque en realidad esto lo que está indicando es que bueno, que no hay un rumbo claro. Recuerdo mucho 7 tweets que puso un colega, Alejandro Guedes, que trabaja con nosotros en el Departamento de Ciencia Política, que fue a mirar un acto de Talvi en noviembre, y lo describió con detalle, y parecía más un acto de un partido, del Partido Demócrata estadounidense, donde había música funcional, cartelitos, todo muy prolijo, y no había simbología partidaria. Y me parece como que ahora hay un giro muy brusco, fuerte. Hay un cambio también en los acentos del discurso, que yo no sé si van a tener impacto, ¿no? La metáfora esta del fusilamiento para mí es horrible, capaz que cae muy bien en el electorado colorado, pero me cuesta un poco creer. Planea la sombra de su nuevo asesor. Bueno, no, Francisco pero Bernaza, a ver, pero no, Bernaza es muy bueno, es buenísimo, ¿no? Ha ganado varias campañas y, ¿no? Me imagino que eso... la idea hay una foto que envuelta una bandera del Partido Colorado que se viralizó, me parece que ese es el camino correcto, pero bueno, como que perdió mucho tiempo. Y lo otro es que bueno, de un lado tiene a Morín Valle, que reclama la herencia de las 15, y del otro lado tiene al sanguinetismo y su estructura electoral. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el espacio de confort Pero tal vez la mano de Bernaza se ve en ese discurso del fusilamiento, muy de tratar de poner al Frente Amplio algo similar a Venezuela o a Cuba. Bernaza en el 94 estaba en la campaña de Sanguinetti. Si todos recordamos aquel debate de Sanguinetti-Vázquez, Sanguinetti termina el debate haciendo una apelación muy fuerte contra el marxismo. De forma, recordemos que en esa elección el Partido Colorado tenía una fuga de votos hacia el Partido Nacional, capaz que está usando la misma estrategia. Bueno, ojo, Bernaza también asesoró a Mujica. En el 2009, no, pero yo digo, lo que hizo en el 94 puede estar en cierta medida repitiendo ahora, que tal vez endurezca el discurso de modo que el votante más conservador colorado no se vea tentado de seguir a Sanguinetti y sí de permanecer en sus filas. De todas maneras, todo esto son noticias buenas para el Partido Colorado. Es decir, el Partido Colorado entró a esta campaña
En el CTI. En el CTI, en estado grave, y ahora hay competencia y debate y discusión. Hay pugna por los símbolos partidarios. Me parece que eso es muy bueno, saludable. Casi que duplicó su intención de voto según lo que mostraban las encuestas. Sí, bueno, recuperó en definitiva la votación que tenía. Y hay incorporaciones como la de Blasina, de Un Solo Uruguay, que se incorporó al sector de Tali. Y reincorporaciones, ¿no? Porque hay una fuga de dirigentes del Partido de la Gente, algunos de los cuales ya volvieron al Partido Colorado y otros que se dice que están en negociaciones, ¿no? ¿Por qué pones esa cara, Fernanda? No, hay que ver cómo evoluciona la cuestión. Lo cierto es que sí, que se está revitalizando el Partido Colorado, confirmando la vieja máxima de que no hay cadáveres políticos, ¿no? Ni partidos, ni candidatos. Un par de puntualizaciones. Sobre Talvi, me parece que, digamos, los cambios en la campaña uno los puede atribuir a, una decisión repentina de dar vuelta el rumbo, o tal vez una estrategia de distintos pasos, digamos. Él ha dicho eso, ¿no? Que se entró en una segunda fase, que la primera era para empezar a hacerse conocer, etcétera. Y lo cierto es que la irrupción de Sanguinetti como figura de peso... Esa es la variable. Cambia mucho las condiciones. Entonces, lo inteligente en algún sentido es responder a las nuevas condiciones de campaña con un cambio de rumbo, si así se considera. Y la segunda puntualización tiene que ver con estas expresiones de Talvi de Sanguinetti sí, pero el sanguinetismo no. Digamos, sin dejar de reconocer los méritos de Sanguinetti individuo, las dos cosas vienen juntas. O sea, Sanguinetti en algún sentido porque logró construir su capital político en base a esa estructura del Partido Colorado que lo ha apoyado. Entonces es, si se quiere, hasta ingenuo, por más que uno pueda entender el planteo purista de Talvi. Bueno, pero cuando uno decide entrar a la arena política para competir por cargos de elección popular, ¿cómo haces si no te apoyás en este país, en la estructura partidaria, para tener aspiraciones de éxito? Y yo no sé, ahí obviamente no, uno está jugando demasiado con la racionalidad del votante en este caso, ¿no? Pero una cosa que aparece bastante clara es que el próximo gobierno no va a tener mayorías en el Parlamento. Y en caso además de ser derrotado el Frente Amplio, lo va a hacer a partir de una coalición que se perfila en la previa como una coalición electoral. En la previa, por lo menos. Y en la cual entonces, quien comande el Partido Colorado va a tener un rol fundamental en el funcionamiento, en la estructura de esa coalición. No es menor si quien comanda la coalición del Partido Colorado es Sanguinetti o quien comanda la coalición es Talvi, un individuo que, puestos cabeza a cabeza, hay una ventaja enorme en el manejo político y en el conocimiento de la gestión de gobierno entre uno y otro. Antes de que se nos termine el tiempo de este tema, pregunto, ¿cómo interpretaron ustedes el video que publicó el sábado en las redes sociales Julio María Sanguinetti? Es en el que aparece con una de sus nietas y dice, además de agradecer toda la movida para que sea precandidato, dice, en marzo salimos con nuestra fórmula a luchar. ¿Tu pregunta viene por la palabra fórmula? Sí. Lapsus. Yo creo que es eso, ¿no? Es una palabra común en el vocabulario político. Se le debe haber escapado. Pero estaba grabando. Si se le escapó, podía corregir. Ojo que Talvi anunció que igual a mí acuerdo. Me gustó que Sanguinetti, con su edad, utilizara un YouTube como un canal de... pero también usa Facebook Live. Es uno de los que está usando mejor las redes. Yo te diría que me encantó. Me parece que eso está indicando cómo está funcionando la cabeza de Sanguinetti, ¿no? Es algo bueno, está dando una señal. Que salga con la fórmula, no tengo claro. Ahí no hay fórmula. Me parece que Sanguinetti va a jugar todas las cartas a ser el capitán de la futura coalición de gobierno si triunfa la oposición. Cuando digo capitán me refiero a que no va a ser el presidente, pero sí el que esté detrás del trono, ¿no? Primer ministro. ¿Interpretación de la palabra fórmula? Me parece que fórmula no hacía referencia a un socio de candidatura, sino a... La fórmula es justamente esa estrategia, esa capacidad para conformar una coalición. Recordemos que es el último que logra, o el único que logra una coalición exitosa entre todo el Partido Colorado y todo el Partido Nacional en su segunda administración. En cualquier caso, se las ingenió para seguir alimentando el suspenso, ¿no? Sí, la campaña de expectativas está funcionando a la perfección.